En la Asamblea General de las Naciones Unidas, los georgianos siempre votaron para condenar la agresión rusa en Ucrania. No se están acercando diplomáticamente a los rusos, pero se están volviendo más independientes de los estados de la UR y la OTAN. Curiosamente, se están acercando a China, Turquía y socios regionales. Esto ha causado cierto temor en las capitales occidentales de que ya no puedan controlar a Georgia. Como resultado, enmarcan la situación como que Georgia se está acercando a Rusia y necesita ser salvada. Esta narrativa beneficia al nuevo centro conservador de la nación como Saakashvili, que quiere derrocar al gobierno y tomar un rumbo diferente. Hello everybody, this is Pascal from Neutrality Studies and... Hola a todos, soy Pascal de Estudios de Neutralidad y hoy estoy hablando nuevamente con el Dr. David Nowak, un historiador alemán. Escribió su tesis doctoral sobre el segundo torneo de las sombras en Asia Central y también es un gran experto en Europa del Este. Lee y habla ruso y ha observado los procesos políticos en los estados de la ex Unión Soviética durante más de una década. David accedió a actualizarnos hoy sobre los desarrollos políticos en Moldavia y Georgia. Así que vamos a aprovechar su conocimiento. David, bienvenido de nuevo. Let's pick his brain. David, welcome back. Hello, welcome. Hola, Barrio. Solo un comentario. Turin en actor. Travis interpretar preço e espero que em sua actor. Espero todas as do Bright. So far, I'm still a master. I'm sorry, I thought... Lo siento, pensé que habías recibido tu doctorado porque presentaste hace años y la defendiste hace medio o un año. Or a year ago? 2 years ago. Hace 2 años. Lo defendí hace 2 años, pero finalmente seré doctor a finales de este año. Toma algo de tiempo. It takes some time. Academia can take forever, everybody. La academia puede tomar una eternidad, todos. Piensen cuidadosamente si quieren seguir ese camino o no. Pero ya saben, él escribió una gran disertación. También tuvimos una conversación sobre tu disertación hace aproximadamente un año. La enlazaré en la descripción para que la gente pueda buscarla. Es muy interesante cómo analizaste la situación política en Asia Central alrededor de las décadas de 1910 y 1920. Around the 1910s and 20s. Sí, comenzando en 1919, en 1933. Está muy bien hecho. Beautiful done. Okay, but let's go to our main topic and the one... Bien, pero vamos a nuestro tema principal. El que más me interesa es en realidad Georgia. Eres ciudadano alemán y tendré un comentarista georgiano en el programa en 1 o 2 semanas para hablar sobre esto. Has estado observando la región durante mucho tiempo. En este momento, estamos viendo grandes manifestaciones contra una ley de agentes extranjeros. En los medios occidentales se presenta como una ley pro-Putin, pro-Rusia, porque se asemeja a una ley que también tienen los rusos. Pero lo extraño es que los estadounidenses tienen una ley que requiere que las organizaciones se registren si hacen lobby para grupos extranjeros. La Unión Europea también tiene una directiva a punto de salir con este efecto. David, ¿por qué se critica tanto esta ley georgiana? ¿Y quiénes son las personas que protestan contra ella? And who are the people who are protesting against it? Yes, first of all, there are many people protesting against it because there is a lot of Sí, en primer lugar, muchas personas están protestando en contra porque hay mucha desinformación. La gente piensa que se trata de la adhesión a la UE o de la integración euroatlántica en general. Pero los manifestantes más entusiastas son las propias organizaciones no gubernamentales. Dentro de esas ONG, hay un pequeño grupo donde están activos exministros del gobierno de la época de Saakashvili. Quieren derrocar al gobierno y volver al poder. Utilizan estas ONG para afirmar que el gobierno no es legítimo e intentan derrocarlo. Y en su mayoría están financiados por donantes de estados de la OTAN. No siempre sabemos quién los financia, pero más del 90% son financiados por países occidentales o actores en países occidentales. A veces son donantes republicanos en los Estados Unidos, por lo que ni siquiera es el gobierno de Estados Unidos, solo personas ricas con puntos de vista neoconservadores.
Estas ONG quieren derrocar al gobierno y por eso el gobierno dijo, no podemos permitir esto más. Necesitamos agregar reglas aquí. Allow this anymore. We need to have some rules here. First, they tried to introduce the Foreign Agents Law last year. Primero, intentaron introducir la ley de agentes extranjeros el año pasado, lo que llevó a muchas protestas en las calles. Como resultado, no la llevaron al Parlamento. Luego, el gobierno georgiano negoció con las embajadas occidentales en Georgia sobre los donantes y las ONG que actuaban de manera bastante agresiva contra el gobierno. Algunos diplomáticos occidentales parecían estar de acuerdo en que se necesitaban reglas para prevenir la deslegitimación del gobierno. Sin embargo, otras embajadas no estaban interesadas en esta idea y las negociaciones fracasaron. Por eso el gobierno georgiano está haciendo un segundo intento de introducir la ley. Creen que se necesitan nuevas reglas porque ONG como el movimiento Shame están presionando para una integración más rápida en la Unión Europea. Si miras a los líderes de estas ONG, muchos son exfuncionarios del gobierno. Por ejemplo, hace unos 3 años, lideraron manifestaciones contra el gobierno. 3 years ago, they led some demonstrations against the government, and then they proposed, well, we could. Luego propusieron tener un gobierno provisional. Sugerían que el gobierno actual renunciara y se estableciera un gobierno provisional. Muchas ONG se ofrecieron para ocupar los puestos en este gobierno provisional, proponiéndose esencialmente como el nuevo gobierno. El gobierno en funciones rechazó esta oferta. Curiosamente, cuando se observan las encuestas, hay muchas afirmaciones sobre su fiabilidad. Sin embargo, el partido gobernante Sueño Georgiano obtiene alrededor del 40 al 60% del electorado. En contraste, los neoconservadores, neoliberales y nacionalistas unificados en el Movimiento Nacional Unido de Saakashvili obtienen alrededor del 10 al 20%. At about 10 to 15, maybe 20%, and the government is far ahead. El gobierno está muy adelantado. Entonces, a través de las elecciones, la oposición no tiene ninguna vía para volver al poder. Por eso tienen esta idea de involucrar a algunas ONG financiadas por socios occidentales. No se trata de preocuparse por la corrupción, los refugios de animales o los sindicatos en Georgia. No, solo les importa el gobierno. Quieren deshacerse del gobierno actual, y ese es su camino. Se presentan como sociedad civil, luego intentan ver al poder y forzar un de control. Es simplemente ridículo. Por eso el gobierno georgiano está tratando de intervenir. Eso significa que lo que proponen sea bueno. It does not mean that it's good what they propose. I mean, the role model for this. El modelo para esta ley es la Ley de Registro de Agentes Extranjeros en los Estados Unidos. Sin embargo, también hay ejemplos de Rusia, Abjasia, Kazajistán y Kirguistán, que son más autoritarios. Esto genera preocupaciones sobre si la ley se parecerá a la versión estadounidense o será más como las de los estados autoritarios o semi-autoritarios. La ley es vaga e imprecisa, lo que crea temor de que el gobierno pueda tomar un giro autoritario. Aún no lo sabemos. En si solo a los ex-ministros de Saakashvili, no tendremos ninguna noticia en Nivi. Es seguro. Ministers, well, we don't get any objective news about that, that's for sure. Yeah. And maybe to make this clear, Georgia. Sí, y tal vez para aclarar esto, Georgia tiene un sistema multipartidista, con un parlamento más o menos representativo, ¿verdad? Esto es muy diferente del sistema que tenemos en los Estados Unidos o el Reino Unido, donde terminas con un sistema bipartidista porque votas por mayoría. En Georgia, el 40% para un partido es una gran mayoría. Sin embargo, el 40% no es suficiente para ser una mayoría absoluta, que es necesaria en el Parlamento para aprobar muchas de estas leyes. ¿Con quién está actualmente en coalición Sueño Georgiano para tener la mayoría necesaria para aprobar esta ley? To have the majority needed to pass this law. Now, currently they have a majority. Because they don't. Actualmente tienen la mayoría porque adoptaron algunos cambios en la ley electoral. También hay algunos partidos más pequeños aliados con ellos, como el pequeño Partido Socialdemócrata y los socialistas europeos, que apoyan la ley. Además, hay un partido soberanista, en el antiguo sentido gaullista, que también apoya la ley. El antiguo partido de Saakashvili incluso se ha dividido. Así que, aunque hay varios partidos, Sueño Georgiano tiene la mayoría por sí solo,
y no necesita socios de coalición actualmente. En el otoño tendremos elecciones regulares, no elecciones anticipadas. Podemos esperar a ver cómo resulta. La última vez los nacionalistas Saakashvili perdieron e incluso cuestionaron la legitimidad de la elección. They even questioned the legitimacy of the election, and then the EU ambassadors in the country had to negotiate between opposition Y luego los embajadores de la OEA en el país tuvieron que negociar entre la oposición y el gobierno. Este estancamiento finalmente se resolvió. Si podemos confiar en las encuestas recientes, Sueño Georgiano obtendrá una mayoría también. Incluso si solo están al 40%, si el segundo partido más grande está al 20% y los demás están entre 5 y 10%, aún pueden ganar. Esto se debe a que no necesitas una mayoría de todos los votos, solo una mayoría de los partidos que superan el umbral. Según las encuestas, ganarán de nuevo y continuarán gobernando. Tenemos que ver cómo resultan las elecciones y estar atentos a cualquier interferencia en la ley electoral, la conducta de la elección o el conteo. Pero sí, aún no lo sabemos. Tenemos que estar atentos a eso. But yeah, we don't know yet. We have to look And- out for that. And the people who keep Y las personas que siguen enfatizando que esta es una ley prorrusa y que Georgia se está volviendo prorrusa, parecen ignorar el hecho de que Rusia y Georgia todavía no tienen relaciones diplomáticas. Ambos están representados por Suiza para mantener relaciones diplomáticas. ¿Puedes interpretar esto de alguna otra manera, que no sea un intento de estas ONG e influencias occidentales de tratar de cambiar la dirección política del país? Georgia se ha desviado significativamente del curso que seguía Saakashvili, que era similar al camino de Ucrania. which was basically the same course as Ukraine, right? Georgia was the first. Georgia estaba en camino a una confrontación directa y tuvo una guerra con Rusia, pero eso se detuvo y se congeló. En una discusión que tuve con un colega hace un par de meses, establecimos muy claramente que este fue el momento en que una parte significativa de la población georgiana decidió cambiar de rumbo. Eligieron vivir junto a Rusia, aunque no les gustara, en lugar de antagonizarlos y convertirse en el próximo escenario para una guerra de poder. A next staging ground for a proxy war. Yes, so let's start with 2008. So there was Sí, entonces comencemos con 2008. Hubo un ataque de las fuerzas georgianas en Osetia del Sur porque querían cortar el túnel de Rocky en el extremo más al norte de Osetia del Sur. Su objetivo era cortar la línea de suministro de los rusos y luego conquistar el territorio. Los rusos intervinieron y defendieron el territorio de Osetia del Sur, incluso entrando en territorio georgiano. El gobierno ruso luego reconoció la independencia de Osetia del Sur y Abjasia. Desde entonces, no ha habido relaciones diplomáticas entre Georgia y Rusia. Hay algunos contactos por representantes especiales, la mayoría de las veces en Praga, curiosamente, donde se reúnen en terreno neutral para discutir asuntos. Recientemente, se restablecieron los vuelos directos. Recently, direct flights were re-established, and sometimes there are some trade issues because Armenia, which is part of the Eurasian. A veces hay problemas comerciales porque Armenia, que es parte de la Unión Económica Euroasiática, está al sur de Georgia. Georgia acordó que Armenia puede transportar bienes a través de Georgia hacia Rusia sin ningún problema. Sin embargo, solo hay 3 rutas que estos bienes pueden tomar por tierra. La primera ruta es la carretera militar georgiana, que a veces está bloqueada debido a deslizamientos de tierra. La segunda ruta es a través de Osetia del Sur, pero no hay un acuerdo acreedor. La tercera ruta es de Abjasia, estado de facto independiente. Por eso Georgia y Rusia ya no tienen relación. So that's why Georgia and Russia don't have any relations anymore. But since the Georgian Dream came into government, Desde que el partido Sueño Georgiano llegó al gobierno hace más de una década, ha habido cierto acercamiento. Hubo pequeños pasos, como el restablecimiento de vuelos directos. Cada vez más trabajadores georgianos fueron a Rusia como trabajadores migrantes. Después de la crisis del euro en la UE, muchos trabajadores georgianos que habían estado en Grecia fueron expulsados o regresaron a casa y tuvieron que encontrar otros trabajos. Fueron a Rusia porque las regulaciones se relajaron, permitiéndoles migrar allí. Como resultado, hay más interacción entre los dos países.
En la última década, el comercio georgiano ha cambiado. Pasó de comerciar casi exclusivamente con Turquía y otros estados de la OTAN y la UER a socios más regionales como Armenia, Azerbaiyán, Rusia y China. The regional partners, so Armenia, Azerbaijan, but also to Russia and to China. And China is one of the largest. China es uno de los mayores socios de importación y exportación de Georgia. Como resultado, Georgia se está volviendo más económicamente independiente de Europa, la UE y los estados de la OTAN. Sin embargo, no se están moviendo hacia Rusia. El comercio se ha fortalecido entre estos estados, pero aún no tienen relaciones diplomáticas. El gobierno georgiano mantiene una campaña de propaganda que afirma que el 20% del territorio está ocupado por tropas rusas. Esta narrativa ignora el papel de Georgia en estos conflictos de estados de facto y simplifica el problema diciendo que el territorio está simplemente ocupado por Rusia y que Rusia necesita retirarse para que los conflictos se resuelvan. Estos conflictos comenzaron hace 34 o 35 años, con algunos teniendo precursores que se remontan a un siglo. Eso es solo una campaña de propaganda ridícula. En la Asamblea General de las Naciones Unidas, los georgianos siempre votan para condenar la agresión rusa en Ucrania. Así que no hay manera de que se estén acercando diplomáticamente a los rusos. Sin embargo, se están volviendo más independientes de los estados de la UE y la OTAN. Curiosamente, se están acercando a China, Turquía y socios regionales. Esto crea un temor en algunas capitales occidentales de que ya no pueden controlar a Georgia. No están vinculados a Occidente como solían estarlo. Por lo tanto, algunos lo enmarcan como que Georgia se está moviendo hacia Rusia y necesita ser salvada. Esta narrativa beneficia a los nuevos conservadores y nacionalistas como Saakashvili, que quieren derrocar al gobierno y tomar un rumbo diferente. Es simplemente, de nuevo, una narrativa increíblemente tonta de buenos contra malos que se nos está imponiendo, lloviendo sobre nosotros aquí. Tiene tantas fallas evidentes que me pregunto si es incluso menos creíble para Georgia que para Ucrania. Lo que me fascina es que David escribió un capítulo en uno de los libros que edité en 2017 o 2018. En él, desmenuzó las tendencias neutralistas en varios países: Turkmenistán, Moldavia y Ucrania. Su veredicto sobre Ucrania fue muy directo. Ha estado oscilando entre momentos más neutralistas y momentos menos neutralistas, siendo los momentos menos neutralistas siempre pro-UE o pro-occidentales. Pro-EU moments or pro-Western moments, and we've seen where this oscillated into. Hemos visto este alejamiento de la neutralidad. También hemos aprendido que las personas que hicieron imposible la neutralidad ucraniana no fueron los rusos. Fue la OTAN la que hundió ese barco, que podría haber salvado la paz en Ucrania. Me preocupa que lo que estamos viendo en Georgia sea lo mismo. No se está moviendo hacia Rusia, simplemente se está moviendo hacia más independencia y neutralismo, estando menos atado a uno de los bloques. Esto parece ser algo que los países de la OTAN y Occidente en general se oponen y ahora están tratando de influir. Una de las formas en que ejercen influencia es a través de estas ONG. Esto es lo que el Parlamento está tratando de contrarrestar. ¿Es eso más o menos correcto? And this is what Parliament tries to work against. Is that about correct? Yeah, that's about correct. And the interesting part about Sí, eso es más o menos correcto. La parte interesante sobre la guerra en Ucrania, ya que ya hablamos de eso, es que Georgia no adoptó las sanciones de la OPOR contra Rusia. Por eso Georgia se convirtió en una puerta de entrada para las exportaciones de la OPOR. Las mercancías primero se trasladan a Georgia y luego a Rusia. Es solo una estrategia de lucro, un nicho en el mercado mundial, porque Georgia ya no tiene mucha industria. Dependen de los traders decentes y son un gran de autos usados. Muchos autos europeos se exportan a Georgia, donde se desarman, y luego partes de ellos se reexportan. Esto no parece un proyecto industrial justo o una inversión ponerse al día económicamente. like a catch-up industrial way to go. So this neutrality in this war, just Esta neutralidad en la guerra es práctica. No están hablando de neutralidad de la manera en que Turkmenistán o Moldavia podrían hacerlo. Es solo una forma para que el Estado o la clase dominante
particularmente los empresarios en Georgia, obtengan beneficios. Sin embargo, incluso esta neutralidad se ve como estar cerca del enemigo. ¿Cómo puedes ser neutral en un tema como la guerra en Ucrania? La gente asume que debes estar cerca de Rusia, pero eso ignora muchos deseos sobre Georgia y el Partido Sueño Lejano. No están en Evertward, es hasta no. They're not interested in getting close to Russia. I mean, Ivanishvili, the Quiero decir, Ivanishvili, el oligarca detrás del Partido Sueño Georgiano y su presidente honorario, acaba de regresar a la política. Hizo su dinero en los años 90 en Rusia, pero cuando Putin llegó al poder e impuso reglas estrictas a los oligarcas locales, Ivanishvili dejó el país. Así que no estaba cerca de Putin. Se mudó de regreso a Georgia e incluso se convirtió en ciudadano francés, transfiriendo su riqueza a los estados de Europa Occidental. Después de que Saakashvili se volvió autoritario al final de su mandato, Ivanishvili se opuso a él y entró en la política hace una docena de años. politics about a dozen years ago. And the interesting part about the sanctions is that part of La parte interesante sobre las sanciones es que parte de la riqueza de Ivanishvili en Suiza está bloqueada, así que ya no tiene acceso a su riqueza en Suiza. No sé por qué. Solo hay información escasa sobre eso en la esfera pública. No sé qué tipo de acuerdos secretos tienen, o qué le dijeron, o por qué bloquearon su riqueza. No sé si el gobierno suizo lo considera un activo ruso o algo así. Pero sí, eso no ayuda a la causa de la UE para acercar a Georgia a ellos. Es dejada nu sympathis that perm waste circling tetten that worry. in this greater downstream economic EU. We're Somos nuhuartes aguasabacto, güey. so Bueno, estás más o menos asociado. less yeah, Sí, lo estamos. we're associated with the EU. And if you park your Estamos asociados con la UE. Si estacionas tu dinero allí, lo haces principalmente para evitar impuestos en tu país de origen. Él hizo eso, al igual que muchos oligarcas alemanes. Ahora no tiene acceso a esa riqueza. Es un oligarca y yo soy de izquierda, así que apoyo la apropiación de la riqueza de los oligarcas. Pero eso no es un problema social en Georgia ahora. Es un problema interestatal. Esta situación ayuda a alienar al gobierno georgiano porque dicen, Metaforjas das smos porque esas derrams a otros países sufrir así. other countries that we will suffer from, like this Sí, trade with Russia. and Ivanishvili is the current prime minister. Sí, el comercio con Rusia. Ivanishvili es el hombre detrás del sueño georgiano. No tiene ningún cargo oficial en el gobierno, pero fundó el partido. Primero, era un partido de coalición, ahora es un partido único, y él es como el hombre fuerte en el país. Hay un nuevo primer ministro que ha estado en el cargo durante varios meses. Acabo de olvidar su nombre. Tengo un nombre en mente, pero no puedo recordarlo. Ah, no, es Irakli, así que es solo un tipo nuevo. La parte interesante es que asumió el cargo en febrero y dijo, las prioridades de nuestro gobierno son, primero, una asociación estratégica con la URSS, y segundo, una asociación estratégica con China. Así que eso fue en términos iguales. No se menciona a Rusia, pero es solo este tema de neutralidad. Dicen, estamos bien con China, estamos bien con la URSS. ¿Por qué no estar bien con ambos? So they just say, well, we are good with China, we are good with the EU. Why not be good That- with that i- both? That explains even more why people want to get rid of. eso explica aún más por qué la gente quiere deshacerse de él y de su partido, que no quiere asociarse. Imagínate, lo único mejor que tener una buena relación con Rusia en estos días es tener una buena relación con China. Eso es algo que los neoconservadores no pueden soportar en absoluto. Pero luego, es aún más interesante, porque lo que estás diciendo es que el gobierno e Ivanishvili no están maniobrando entre los bloques por razones altruistas. Es por puro cálculo racional y probablemente también por algún beneficio. El enfoque de la UE de usar solo palos, sin ninguna zanahoria, no está ayudando. Así que no tiene nada que ver con un acercamiento ideológico. Se trata más de personas en el Parlamento que actualmente piensan en lo que es mejor para ellos. Y curiosamente, eso produce una especie de política intermedia. In between kind of policy. Yeah, I mean, as a peripheral Como un país periférico de la UE, como Bulgaria o Rumanía, Georgia tiene un nivel de vida aún más bajo. Así que no sé qué tipo de perspectivas les ofrece la UE.
Los trabajadores migrantes podrían venir a Alemania, a menudo trabajando como conductores de camiones o recogiendo espárragos en los campos. Eso es lo que hacen la mayoría de los georgianos aquí. Para el propio país, no hay una estrategia clara sobre qué tipo de industria podría desarrollarse allí. China tuvo su iniciativa de la Franja y la Ruta, y Georgia se convirtió en parte de ella. Georgia es uno de los dos estados europeos con un acuerdo de libre comercio con China. El primero es Suiza y el segundo es Georgia. Sin embargo, con el muy bajo nivel de vida de Georgia, esto significa que los chinos pueden inundar el mercado. That means that the Chinese can flood the market, and I don't know what the Georgians export to China. Y no sé qué exportan los georgianos a China, pero son principalmente productos agrícolas. Imaginaría que tal vez vino. Desde Moldavia exportan mucho vino a China, pero no estoy seguro sobre el caso georgiano. Se han posicionado entre los bloques. Hay una cosa sobre la ideología. Georgia es un país muy conservador. La Iglesia Ortodoxa es muy fuerte. Esta es una forma en que se está produciendo el acercamiento ruso-georgiano, defendiendo los valores tradicionales y oponiéndose al movimiento LGBTQI. Eso es algo que el gobierno ruso promueve, y en Georgia la Iglesia Ortodoxa también lo promueve. Esta podría ser una forma de que Rusia y Georgia se acerquen ideológicamente. One way of getting Russia and Georgia getting ideologically closer, but most of all, no Georgian politician would. Pero sobre todo, ningún político georgiano consideraría reconocer a Rusia y abandonar Abjasia y Osetia del Sur. Ni siquiera tienen relaciones prácticas con el gobierno abjaso y simplemente ignoran esas dos regiones. Hubo discusiones en Ginebra a través de la ONU, pero los abjasos redujeron su presencia porque no ven sentido en acordar ningún compromiso. Los georgianos, particularmente el Partido Sueño Georgiano e Ivanishvili, están principalmente enfocados en Georgia misma. No están interesados en unirse a la Unión Económica Euroasiática ni al Tratado de Estado Colectiva liderado por Rusia. Treaty for collective security that is led by Russia. That's not even, I mean, that's not discussed. Eso ni siquiera se discute. Simplemente no es un tema. Georgia es más o menos neutral. Los rusos están muy cerca. La Unión Económica Euroasiática está cerrada, pero desde el este, a través de Asia Central y Rusia, la iniciativa de la Franja y la Ruta ofrece a los georgianos muchas oportunidades económicas, principalmente a través de infraestructura y nuevos puertos. Hubo una discusión sobre una empresa china construyendo un puerto, pero luego el gobierno cambió de rumbo y otorgó el contrato a una empresa estadounidense. Los únicos incentivos que ofrecen los estadounidenses y europeos son visas de migrantes o ayuda militar. Pero eso es todo. No hay una visión económica de qué hacer con Georgia si llegara a convertirse en un país de la UE o incluso más estrechamente asociado. Or even more closely associated. So, in your view, Entonces, en su opinión, ¿qué es más importante para la gente, o especialmente para la narrativa occidental contra esta ley de registro de agentes extranjeros? ¿Es asegurar que Georgia no se incline hacia Rusia, o que Georgia no se incline hacia China? Por lo que escucho de usted ahora, parece que la mayor preocupación podría ser China. the bigger concern now, might it? Yeah, I haven't seen any publications or strategy papers. No he visto ninguna publicación o documento estratégico que mencione a China. Curiosamente, a pesar de que China ya juega un papel tan grande en la economía georgiana. La imagen que se pinta siempre es que Saakashvili de alguna manera quiere un gobierno autoritario y se aliaría con Rusia. Oh, lo siento. Sí, Saakashvili está en prisión. No Ivanishvili. Sí, lo siento. Entonces, Ivanishvili se volvería autoritario y luego se uniría a la Unión Económica Euroasiática y se aliaría con Rusia. Esa es la imagen que siempre se pinta, pero no veo que eso suceda. Sin embargo, es la visión más realista porque a través de la Unión Económica Euroasiática y otras organizaciones prorrusas o lideradas por Rusia en el espacio postsoviético, podría haber algún tipo de marco al que los georgianos podrían unirse. And there might be some kind of framework that the Georgians could join. But in the Chinese case, there is this One Belt, One Road. Pero en el caso de China, está la iniciativa de la Franja y la Ruta, a la que muchos estados se han unido. Incluso Italia formó parte de eso. Así que no es como un bloque al que te unirías.
Los chinos han abandonado el concepto de liderar un bloque. Creo que la esperanza sería que Georgia se enfoque solo en la integración occidental, exporte solo a países occidentales e importe solo de países occidentales. Debería evitar cualquier integración regional con sus vecinos. Esa también fue la estrategia bajo Saakashvili. Cuando llegó al poder en 2003, reorientaron todas sus exportaciones a Estados Unidos, Turquía y algunos países europeos. Todos sus trabajadores migrantes fueron a países occidentales, principalmente Grecia. Pero luego la crisis económica mundial golpeó en 2008 y 2009, seguida por la crisis del euro, especialmente en Grecia. Como resultado, estos trabajadores migrantes regresaron. No había manera de que pudieran llegar a Europa o Turquía como trabajadores migrantes, así que se fueron a Rusia. Fue una reorientación en la economía por necesidad. La mayor parte de la economía georgiana se basa en la agricultura, con una porción significativa siendo agricultura de subsistencia. Económicamente es más similar a algunos países del África subsahariana en términos de estructura. Ellos buscan sacar el máximo provecho de su situación a través de un camino intermedio de ser algo neutrales. Esto incluye un ligero acercamiento con Rusia, integración económica con los vecinos y acuerdos significativos con China. Todavía persiguen la integración euroatlántica, pero no es su única prioridad. Y tal vez una última pregunta sobre este tema. ¿Qué pasa con la presidenta? Quiero decir, esta presidenta vetó esa ley. Probablemente se aprobará de todos modos, porque vuelve al Parlamento. Pero ¿quién es ella? ¿Por qué está en el poder? ¿Y por qué parece alguien que querría sentarse en la comisión mañana? ¿Por qué parece un poco aficionada a mentir? Wees Yuan Saravi Bremer Dopen Disteftan Stisa Office Lower Students de Nara Georgiana Naturalized. En esto refleja la postura pro-occidental de la elección georgiana y una gran coalición. ¿Ella también es del sueño georgiano? ¿Es parte del...? Creo que ella no es miembro del partido, pero fue apoyada por ellos cuando fue elegida porque solo querían evitar que ganara el candidato de Saakashvili, el candidato del Movimiento Nacional Unido. Ella es de la coalición más grande Sueño Georgiano, pero dentro de esa coalición ella es del campo pro-occidental. Era ciudadana francesa, luego se naturalizó como ciudadana georgiana y luego se convirtió en presidenta. Sin embargo, creo que en las próximas elecciones presidenciales, el Sueño Georgiano elegirá a otro candidato, porque ella se ha distanciado demasiado de la coalición Sueño Georgiano. Pero solo para aclarar, ella fue elegida por voto directo. Es un poco como el sistema francés, pero con un presidente más débil. Sí, es una presidencia mucho más débil. No es un sistema presidencial, es un sistema parlamentario. Sin embargo, ella fue elegida por el pueblo. Bien, ¿y dónde la sitúas en términos de influencia sobre la política exterior de Georgia? En gran medida es ceremonial en el sentido de que realmente no puede bloquear las decisiones parlamentarias, ¿verdad? Sí, ella no puede bloquearlo. Quiero decir, bloqueó la ley de transparencia o la ley de agentes extranjeros. Creo que el título actual es más como la ley de transparencia. Pero eso vuelve al Parlamento y con una mayoría simple pueden anularlo. Ella tiene su propia política exterior, fue a todas las capitales de la UE, se reunió con el presidente alemán y con otros políticos líderes de la UE. Normalmente tendría que coordinar eso con el gobierno, pero no lo hizo. Incluso hubo una crisis constitucional el año pasado, porque el gobierno georgiano, especialmente la entonces primera ministra, dijo que tenía que coordinar sus esfuerzos de política exterior. Sin embargo, ella hizo su propia política exterior, alineándose con el campo pro-occidental o exclusivamente euroatlántico.
Esto llevó a una crisis constitucional. Ahora, ella trata de reunir apoyo en las capitales de Europa Occidental, pero no sé qué tan popular es. No sé si hay encuestas o cómo se vería si hubiera una elección presidencial anticipada. Realmente no estoy seguro. If there would be a snap presidential election, I'm really not sure. So the thing is, at the moment, in order for the pro... Entonces, la cuestión es que, en este momento, para que el lado pro-occidental gane, necesitan encontrar una manera de sortear la mayoría elegida en el Parlamento. Deben evitar otra votación, porque está claro que serían expulsados. Lo que quieren ahora es algo como un segundo Maidán en Georgia para derrocar al gobierno e instalar un gobierno provisional. Pero eso es todo, ¿verdad? But that's about as far as it goes, is it? I mean, that's the only realistic option for Saakashvili and his Quiero decir, esa es la única opción realista para Saakashvili y sus aliados en las calles, pero también en la oposición. Como hemos visto en Ucrania, el Partido de las Regiones, liderado por Yanukovych, era una coalición de varios intereses empresariales. Cuando Yanukovych murió, esta coalición se desintegró y nunca se reunificó. No sé si habría algún asalto al Parlamento o si el primer ministro huiría. Tal vez podría surgir una nueva coalición, y la oposición, junto con el presidente, podría organizar una nueva mayoría. Sin embargo, no sé si hay planes o indicios de que eso ocurra. Los políticos de Europa Occidental manifestándose en las calles con políticos de la oposición crean imágenes similares a las de Maidan o incluso a la Revolución Naranja. Pero no sé si hay algún esfuerzo por parte de los intereses occidentales para intentar eso. Siempre existiría el temor de una represión al estilo bielorruso o algún tipo de injerencia RIM. on the one hand, or some kind of, I don't know, Russian meddling. I don't know. I mean, they're very, very close. I mean, they don't have. No lo sé. Quiero decir, están muy cerca. No tienen relaciones con Georgia, pero si Ivanishvili se ve acorralado, podría recurrir a Rusia e invitar a algunas tropas de seguridad interna de Rusia o algo así. Eso podría cambiar las cosas rápidamente, pero no estoy seguro de si hay planes para un segundo Maidán o un Maidán georgiano. Like a second Maidan or a Georgian Maidan.